representante del Gobierno de Líbano. Buenas tardes, representante de la Embajada de Jordán en Madrid. Encantados. Rafael de Prado, de la Agencia Española de Cooperación. Bienvenidos a todos a Casa Árabe. Hoy celebramos la segunda de 2 mesas redondas que Casa Árabe ha organizado sobre la dimensión regional de la crisis de refugiados de Siria. Su objetivo es analizar y poner en evidencia el impacto que está teniendo en la región la crisis de refugiados originada por el conflicto sirio, los problemas a la hora de ofrecer asistencia sanitaria a la población afectada, así como el impacto socioeconómico que este conflicto, esta crisis de refugiados está teniendo en los países vecinos, especialmente Turquía, Líbano y Jordania. En la primera reunión, que tuvo lugar el pasado día 3 de noviembre, se analizó la crisis desde el punto de vista regional, pero ciñéndonos al impacto socioeconómico y a los aspectos de la asistencia humanitaria. El objeto de esta nueva cita es analizar la manera en que estos países vecinos, están enfrentándose a esta situación y las medidas que están adoptando para buscarle una solución. Desde el inicio del conflicto, hace ya 4 años, los países vecinos han recibido más de 4 millones de refugiados, con los problemas que ello conlleva en cuanto a gestión y al ofrecimiento de ayuda humanitaria. Su capacidad, la capacidad de estos países, lógicamente, está llegando a un momento en que está siendo superada. Y este es un factor que está contribuyendo a que este problema de la crisis se traslade a Europa y a las fronteras europeas. Para analizar esta respuesta, contamos con la participación de Ömer Önal, que es el embajador de Turquía en España, Hala Helu, asesora del ministro de Asuntos Sociales de Líbano en temas humanitarios y de relaciones internacionales, y Rafael de Prado, jefe de la Oficina Humanitaria en calidad de suplente de la Agencia Española de Cooperación. Como ustedes habrán visto, en la hoja de sala no aparece un representante del Gobierno de Jordania. Esto es así porque el representante que se iba a desplazar directamente desde Amán para participar en esta conferencia ha tenido que anular su viaje en el último momento. Pero, afortunadamente, hemos podido contar con la Embajada de Jordania, que ha hecho un gran esfuerzo, y hoy tenemos con nosotros al consejero de la Embajada, Nayef Faraj, que va a hablarnos de la posición de Jordania, de la respuesta que Jordania está dando a este problema. Casa Árabe va a seguir trabajando en esta línea en el futuro porque se espera que las cosas no van a cambiar en cuanto a la crisis. Es más, es muy posible que empeoren debido a la agudización de la violencia en algunas partes de Siria y al problema de que se aproxima el invierno. El 11 de diciembre tenemos previsto la proyección de un mediometraje y un largometraje producidos en España sobre esta cuestión en una sesión doble de cine con El juego del escondite de David Muñoz y District 0 de Pablo Iraburu, Pablo Tosco y Jorge Fernández Mayoral. Antes de comenzar la mesa redonda, de dar la palabra a los intervinientes, vamos a proyectar un extracto de Hani's Story, producida y dirigida por Zahra Matkawi, una coproducción entre ACNUR y Channel 4, el canal británico, y que ha sido subtitulada en castellano por ACNUR, especialmente para su presentación en Casa Árabe. Podéis ver, del total del corto vamos a ver solo 2 episodios, pero podéis ver el completo. Vamos a ver 3 episodios, 3 y medio. Podéis ver el documental completo en la web. El corto se habla de una familia siria que se encuentra en un campo de refugiados en el Líbano y nos va a mostrar un poco el día a día en ese campo de refugiados. En la familia, el hijo tiene un problema ocular, no puede ver más allá de la distancia de su brazo y la realidad la ve a través de una máquina de fotos, lo que él aprovecha para
tomar instantáneas de ese campo de la vida, en ese campo o en esa situación en el Líbano. Debido a ese problema ocular, finalmente consiguen viajar a Canadá como asilados y, bueno, en realidad lo que sucede es que esta familia se salva de esa situación gracias a ese problema ocular que tiene este miembro de la familia, que es el hijo. Bueno, yo no quiero extenderme más porque aquí lo importante es que oigamos a las personas que conocen de verdad estos temas y, por lo tanto, invito a los ponentes a subir a la mesa. No, perdón, vamos a ver primero el vídeo. Sí. Bueno, después de esta magnífica introducción, ya podemos escuchar a los intervinientes que nos van a ilustrar mucho más sobre todos este tema que creo que tiene un gran interés y una gran actualidad en estos momentos. En primer lugar, voy a pasar la palabra a la representante del Gobierno del Líbano, Hala Helou, que nos va a hablar de cómo el Líbano, ya hemos tenido un pequeño flash en este corto, nos va a hablar de cuál es la posición de las autoridades del Líbano en relación con el problema de los refugiados desde Siria. Gracias. Por favor. Buenas tardes, gracias, embajador. Gracias a Casa Árabe también por darnos la oportunidad de acudir aquí para ofrecerles a ustedes una idea de lo que está ocurriendo realmente en Líbano y en otros países vecinos que acogen a refugiados. Yo creo que el vídeo ha sido sumamente claro, muy expresivo y da una idea de qué es ser refugiado en un país como Líbano. Lo que voy a contarles ahora es, bueno, esta imagen representa, pues, digamos, la buena imagen de los refugiados en el país. Hemos visto estas imágenes. Estas son personas que viven en condiciones buenas. De hecho, tienen cocina, tienen alimentos, tienen televisor, tienen teléfonos móviles. Y hoy Líbano es un país que cuenta con 10.000 y pico kilómetros cuadrados. Es un país muy pequeñito, 10.452, 4 millones de habitantes en Líbano. Contamos con más o menos 350.000 palestinos que viven también en nuestro país desde hace ya 60, 70 años. También hay 150.000 más o menos refugiados de otras nacionalidades en Líbano, de diferentes nacionalidades. Y hoy acogemos a 1,5 millones de sirios. No hablamos de refugiados, hablamos de 1,5 millones de ciudadanos sirios que viven con nosotros, que comparten nuestra tierra, comparten nuestros servicios, viven cerca de los ciudadanos libaneses. Es un país con 4 millones de libaneses y 2 millones de no libaneses en el país. Líbano ha alcanzado un punto donde nosotros hemos sufrido un incremento altísimo de un 30% de nuestra población en solo 3 años, un incremento del 30%, una cifra que ningún otro país del mundo ha experimentado hasta ahora. Y hemos estado escuchando de Hani y de su familia. Ya ha dicho que en Líbano hay mucha gente, eso ha dicho Hani. Es un país que ya no cabe gente, es demasiado, es verdad. Un país tan pequeñito como el Líbano, el acoger a 6 millones de personas que viven juntos, es que no hay sitio ya, no hay sitio para más, ya no hay sitio. Hemos tenido una política de puertas abiertas desde el día 1 y desde el 2011 hemos recibido la primera llegada de refugiados sirios al norte de Líbano, precisamente donde reside la familia de Hani. Bueno, han sido familias, amigos de la población libanesa. Hay muchas relaciones entre libaneses y sirios, relaciones muy estrechas. Estas personas constituyen la misma familia, pero que está dividida por una frontera entre Libia y Siria, entre Líbano y Siria.
Y ahora tenemos 1,5 millones de sirios que han llegado en los últimos 4 años. Hay 4 millones de refugiados sirios en el mundo. Hablamos de refugiados sirios cuando están registrados en ACNUR y no es una cifra exacta. La cifra exacta es, bueno, cada uno de nosotros como representantes de los países sabemos cuántos sirios tenemos en nuestro territorio. Pensemos, Turquía tiene la cifra más elevada, por ejemplo, después Líbano, luego Jordania, Líbano 1,078 refugiados registrados. Entonces tenemos que ver lo que se ha hecho, tenemos que ver lo que se va a hacer con los refugiados sirios. Hemos analizado diferentes situaciones como la de la familia de Hani. Por ejemplo, hemos visto gente que viene, por ejemplo, para un tiempo limitado, que cree que luego va a volver a su país y de repente se dan cuenta que se tiene que quedar en Líbano durante 1 año, 2 años, luego 3, luego 4 y claro, la situación es esa, nadie sabe exactamente cuánto tiempo va a tener que quedarse en Líbano. Líbano es un país que no tiene campos de refugiados, así que los asentamientos que hemos visto en el vídeo simplemente son al azar, un poco como ha dicho la madre de Hani. La gente llega, encuentra un sitio, se queda, monta la tienda y se queda ahí y vive ahí. No hay campos propiamente dichos. Y hay una diferencia con respecto a Turquía y Jordania, donde sí hay campos oficiales de refugiados. Líbano no cuenta con ellos. Hoy tenemos más o menos de 18,5% de población registrada dentro de ACNUR que vive en esos lugares. Ahí tenemos, bueno, un nivel de vida un poquito mejor, pero a veces no hay condiciones sanitarias, las condiciones son muy duras. La principal razón es que hay otros lugares en Líbano que ya no sirven. Es decir, es un país que es muy pequeño y no tiene más sitio para que haya más asentamientos. Y otro motivo es que la gente... La comunidad libanesa ha acogido en los últimos 4 años a los sirios, compartiendo todo, agua, alimentos, electricidad, recursos de todo tipo. Y hoy el 68% de la comunidad de acogida libanesa, que son los libaneses más pobres, están acogiendo el 86% de los sirios. 86% de la población de Siria está acogida precisamente por los libaneses más pobres. Y estas comunidades, que son maravillosas, viven juntas y esto significa que la vulnerabilidad aumenta para todos. Los libaneses cada vez son más pobres, los sirios son cada vez más pobres, los sirios no pueden ya pagar las rentas, los libaneses no pueden pagar para las dos comunidades, por lo tanto el número de sirios... Pues claro, que están viviendo en estas condiciones como la de estos asentamientos aumentan. Ahora son 18, y pico % de la población que está registrada. Mañana o el año que viene igual puede ser el 25% de la población registrada ahí. Líbano obtiene apoyo. Recibe apoyo. Naciones Unidas es la que recibe apoyo para a su vez apoyar a los refugiados. El Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo, ofrece bonos de comida. En el 2014 solían conseguir $27 por persona para cuatro personas por cada familia. A comienzos del 2015 esa cantidad bajó a $19 por persona para 5 individuos por familia, 5. Y en agosto del 2015 esa cifra bajó todavía $13,5 por persona para una familia de 4 o 5 personas. Hablamos de la población que solía vivir con $65 al mes. Y estamos hablando de asistencia alimentaria. Hace un mes y medio más o menos ha llegado más apoyo por parte también del Programa Mundial de Alimentos. $21,5. Esta es la ayuda, pero que sigue siendo una cifra muy baja para estas familias. Si hablamos de las repercusiones, y ahí pasamos directamente a cuáles son las políticas hoy en día, porque todos nuestros países han tenido que adoptar políticas para hacer frente a estas situaciones. Cuando hablamos de 6 millones de personas que viven en el mismo lugar,
pues ya no hablamos de refugiados y situación humanitaria clásica. En los últimos 4 años hemos sufrido una situación humanitaria, pero es que ahora esto se ha convertido en una crisis nacional, se ha convertido en una crisis real para todos y cada uno de los países de acogida. Hoy Líbano, tenía una infraestructura que se suponía que iba a durar pues 15-20 años. Y los primeros 2 años de la crisis, durante esos 2 años se ha desmantelado completamente las infraestructuras. Teníamos servicios, pues Líbano es un país que recientemente, salió de una guerra civil, ya lo saben, y ha sufrido muchísimas crisis políticas, de seguridad en los últimos 20 años. Venimos de esas guerras y tensiones, con lo cual los servicios son muy débiles, y además con la llegada de estos 1,5 millones que usan esos servicios, lógicamente los servicios han deteriorado muchísimo, igual que las infraestructuras, y además hemos tenido un crecimiento económico en los últimos 15 años, más o menos, que solía alcanzar el 10% de crecimiento. El año pasado fue de 1,5% nada más. Este año se ha anunciado, hace 3 meses se ha anunciado que hemos alcanzado un 0% de crecimiento económico, 0%. Claro, esto además de que haya 1,5 millones de personas más. De esos 1,5 millones de personas, hay 705.000 que tienen que trabajar. Líbano, en los últimos 30 años, sobre todo se ha basado en el sector agrícola y en el sector de la construcción. Ha contratado a muchos trabajadores sirios, pero como cada vez crece más ese número, hay una competencia enorme entre los sirios para poder trabajar en el sector agrícola y de la construcción. Y actualmente ya no hay sectores para emplear a esta gente. Nosotros también exportábamos nuestros productos agrícolas a través del territorio sirio, a Europa, a todo el mundo. Y esa frontera se ha cerrado para nosotros, no podemos exportar por ahí. Y luego también la frontera con Palestina, pues también se ha cerrado, y luego por mar pues es muy caro. Hemos perdido en la agricultura, hemos perdido canales de exportación, y los sirios que trabajaban en estos sectores hoy están perdiendo también sus puestos de trabajo, y cada vez hay una competencia mayor con otros sirios, que todos pelean por el mismo puesto de trabajo. Y lo que es más crítico para nosotros es que cada vez aumentan más los sirios en Líbano, y esto significa que hay personas que tienen que trabajar en otras profesiones, y esto ha aumentado también la competencia con los propios libaneses en Líbano, y en trabajos, digamos, de poca capacitación. Esto crea problemas adicionales para el país. Hoy hay un aumento de paro entre los propios libaneses, hay un índice muy elevado de emigración, muchos emigrantes jóvenes que abandonan el país, hay libaneses que no tienen trabajo. La situación en nuestro país cada vez es más dramática, día a día. Una de las principales cuestiones que nosotros como país en el 2014, se decidió que 1,5 millones era un número muy elevado, y para poder cuidar a estos a 1,5 millones y los 4 millones de libaneses y medio millón de otras nacionalidades, pues teníamos que hacer desplazamientos. Tenemos relaciones muy especiales con Siria, tenemos relaciones bilaterales, y nuestras fronteras siempre han estado abiertas a los ciudadanos sirios que deseaban venir a Líbano, siempre y cuando no pretendan residir en el país durante mucho tiempo. Y siempre, lógicamente, si pretendían quedarse durante mucho tiempo, pues existía el riesgo de no poder ofrecerles ayudas y servicios. La ayuda llega, pero es que llega a través de Naciones Unidas, a través de ONGs, pero no llega al Líbano como país. O sea que tenemos procedimientos que han empezado a instaurarse en el 2014, entonces ahora tiene que haber un acceso limitado. Digamos que hay una acogida, pero
pero con ciertas limitaciones. Y estos procedimientos todo el mundo los han criticado muchísimo. Ha habido muchísimas críticas por parte de Europa, básicamente, por parte de amigos y colegas europeos, de Estados Unidos, de Canadá, en fin, de otros muchos puntos. Se nos acusó incluso de violar los derechos humanos. Se nos acusó de cerrar nuestras fronteras frente a aquellos que necesitaban buscar asilo, que buscaban asilo en nuestro país. Se nos acusó de maltratar a los sirios porque anunciamos que ya no íbamos a poder recibir a más refugiados, incluso aunque estábamos recibiendo a ciudadanos sirios. Como país de acogida, y luego ya veremos lo que hacen Irak, Egipto, Jordania, Turquía, nosotros hemos tenido que ocuparnos de nuestros propios problemas a nivel interno antes de poder ocuparnos de todas las críticas que nos iban llegando. Y de repente, hace unos meses, Europa y el resto del mundo vieron que la única solución para todo esto es que haya una solución política en Siria y que todo el mundo realmente tiene que hacer un enorme esfuerzo para que finalice la crisis en Siria. No son los países de acogida vecinos los que tienen que poner fin a la crisis, no pueden ser ellos. Decimos que esta vulnerabilidad en Siria, esta vulnerabilidad que se ha creado en los países vecinos, esta pobreza, crea más extremismo. Y el extremismo y el terrorismo no conocen fronteras. Estas fronteras, esta crisis puede alcanzar a Europa y el resto del mundo muy rápidamente. Cuando los refugiados ya no tengan sitio en nuestro país, se sentirán asfixiados y querrán intentar ir a Europa, y eso es lo que intentarán hacer. Desgraciadamente, en los últimos 2 años y medio, 3 años, venimos diciendo lo mismo y nadie nos escuchaba. Nadie nos ha escuchado. Hasta hace 1 mes y medio, 2 meses, Europa comenzó a escucharnos. Empezó a escuchar y Europa ha visto que han llegado 100.000, 120.000 personas a sus fronteras, se han celebrado sesiones parlamentarias, se han celebrado todo tipo de reuniones, simplemente para poder hacer frente a 100.000, 120.000 refugiados. Para dar un ejemplo, hablamos de una pequeña ciudad, de una aldea en Líbano que tiene 35.000 ciudadanos libaneses que viven en esa aldea, en ese pueblo, y hace un año recibió a 120.000 sirios y ahora está acogiendo a 85.000. Eso es solo un pueblecito de Líbano, 85.000 refugiados. Europa está intentando ver a nivel interno cómo hacer frente a esta acogida de 120.000 sirios, 120.000. Nosotros sabemos que somos los países más vecinos, cercanos, tenemos que ocuparnos de nuestros vecinos y, de hecho, nos ocupamos de ellos, pero vemos que aquí hay un doble rasero en lo que está ocurriendo. Vemos que se nos ha acusado de violación de derechos humanos, no solamente nosotros, Turquía también, violaciones de derechos humanos, también Jordania. Y bueno, hemos visto algunos vídeos que muestran cómo Europa, de hecho, ha hecho frente a estas personas que llegan a sus fronteras, y esto para nosotros es una pena. Hemos visto una imagen de un niño pequeño, Aylan, que realmente conmocionó al mundo esta imagen. Nosotros conocemos 300.000 niños más que han recibido exactamente el mismo trato y a nadie le ha importado. Entonces, independientemente de lo trágico haya sido ese evento, bueno, al menos salió a la luz
Pero es que hay muchos niños como este en Siria. Hay muchos islands, muchos niños que viajan a Líbano, a Turquía, para llegar a un lugar donde puedan estar seguros. Desgraciadamente no lo encuentran. Así que, resumiendo, nuestros países han sufrido mucho. Hemos tenido que adoptar una serie de procedimientos para poder hacer frente a la situación, pero la única manera para nosotros de ayudar a los sirios es apoyar a los países de acogida para que se invierta en los países de acogida, pasando del enfoque humanitario hacia un enfoque más de desarrollo y de estabilidad, porque estos países si no conseguimos el apoyo necesario, no vamos a poder hacer frente a las necesidades de nuestros ciudadanos y de los sirios. Y yo quiero subrayar también, para terminar, una cuestión, y es que si vemos la situación de acogida de los sirios, hay un tema que es muy importante. Hay que hablar también de las condiciones de reasentamiento de los sirios. Es importante esto, pero nuestro temor es que si hay una reubicación de procedimientos, etcétera, lo que vamos a hacer es vaciar a Siria de su gente. Vamos a dejar a Siria sin sus recursos más importantes. Lo que se necesita en este momento es que empecemos a pensar cómo invertir en Siria, porque hay muchas oportunidades de inversión en Siria. No es cierto que Siria sea una zona de guerra, todo el país. No. Vivimos ahí, todo el mundo en Siria lo sabe. Es decir, hay que ayudar a que la gente se quede en su tierra, hay que intentar que consigan oportunidades de empleo en esas zonas de Siria donde están viviendo. Es la manera de preservar a Siria y a su gente. Es muy interesante este dato que nos has proporcionado sobre la posibilidad de que inversiones que se puedan hacer en algunas partes de Siria puedan aliviar de alguna manera la situación de crisis en que se encuentra en este momento no solo el Líbano, sino todos los países vecinos. Dicho esto, paso la palabra inmediatamente a Nayet Fahad, que es el consejero de la Embajada de Jordania en Madrid y a quien, una vez más, agradezco su disponibilidad para que la presencia del gobierno jordano estuviera presente esta tarde aquí. Gracias. Thank you, Mr. Ambassador. Gracias por invitarnos y también por organizar esta sesión tan importante sobre los refugiados sirios. La crisis en Siria, desde luego, es un problema sumamente serio y la evolución actual, los acontecimientos nos demuestran que no es un tema, o las implicaciones de este conflicto no solamente afecta a los países vecinos, sino que se disemina hacia Europa y otros países. Es un problema realmente universal y muy serio. Los ataques que se acaban de producir en París, esa llegada masiva de refugiados a Europa, demuestra a todo el mundo que la cuestión siria es muy seria y tenemos que encontrar una solución lo más pronto posible. Jordania, desde el minuto uno, está convencida de que la única solución en Siria tiene que ser una solución global, política, que esté a la altura de las aspiraciones del pueblo sirio. Y esta solución también tiene que contar también con la sociedad siria. En relación con los refugiados sirios, desde el primer momento adoptamos una política abierta hacia los refugiados sirios. Pensamos que la mejor manera de hacer frente a la situación era a través de un enfoque de 3 niveles. El primero sería estabilizar y ayudar a los sirios dentro de Siria. La segunda forma es ayudar a los refugiados sirios en los países de acogida y el tercer enfoque sería apoyar a las comunidades de acogida en los países vecinos de Siria. Pensamos que esta sería la mejor manera de hacer frente a la situación de los refugiados, porque desde el principio sabíamos que iba a ser un problema de largo plazo. No
no de corto plazo. Now let me give you Quisiera some figures brindarles about algunas the cifras de Syrian la situación de refugees los in Jordan, refugiados that sirios I en Jordania understand para poder what entender kind of mejor problem el we're problema facing al que in nos Jordan. enfrentamos en Jordania. La The población de population of Jordania Jordan es de is 7 7 million. millones de personas. We have Tenemos 1.5 1,5 million millones de Syrians sirios que living in viven en Jordan. Jordania. Alrededor Around de 650 of them 640.000 están registered registrados como UNHCR. refugiados de ACNUR, As my como ha colleague dicho mi Hala said, colega but at Hala. the end of the day, Pero, we're having pero contamos 1.5 con million Syrians 1,5 in millones de Jordan, sirios, aunque estén which registrados around menos. Alrededor 20% del of the population of 20% Jordan. de la población de Jordania. And Ese es el equivalente, maybe many 20%. photos, even the brochure for this lecture shows Aquí, en este one of the folleto que biggest anuncia la conferencia, se ve una foto de uno de refugee los camps mayores in campos de Jordan, refugiados de but Jordania. actually Solamente only el 10% 10% of de los Syrians sirios viven live in precisamente en refugee campos de camps in Jordan. refugiados en 90% of the Jordania. El Syrians live 90% outside viven fuera de los the campos, camps. They viven live en in bush communities comunidades, and en big ciudades cities grandes, en and pequeñas small aldeas, en villages. pueblos, They viven, live están everywhere in Syria. So dispersos por toda Jordania. Por lo it's not tanto, no only a solamente se problem trata de un problema en certain determinadas areas, áreas, no, but es un all over the problema que afecta all a over toda Jordan, Jordania, sobre especially todo in la the parte northern del part of norte. Jordan. Also, I'll give you También les another daré otras figures about cifras sobre el component componente of the Syrian de refugees los that we are refugiados having sirios que in tenemos en Jordan. Jordania. Now, Jordan allowed Jordania the Syrian ha permitido a schools los to sirios get enrolled que in schools. acudan, So los niños que now acudan a we las are having escuelas. Tenemos 140.000 140,000 Syrians sirios in que están escolarizados en public escuelas schools, private privadas schools o inside the escuelas dentro de campus. los campos de refugiados. Now, Alrededor de around 100 100 public schools in escuelas Jordan públicas is en working Jordania 2 trabajan shifts. con 2 We are turnos. having a Hay un morning turno de shift mañana and y hay un turno de evening tarde. shift. Also, we're Luego, having también around tenemos un 18% más o menos, 18% que son menores de 5 años y 53% de los refugiados son niños, el 23% mujeres. Así que podemos darnos cuenta del tipo de cuidados, atenciones sanitarias que requiere esta población y que tiene que ofrecer el gobierno hachemita. También quisiera hablar de nuestra economía. Después del conflicto sirio, la economía de Jordania está sufriendo, está teniendo muchos problemas por todas las implicaciones que supone el conflicto sirio. Por ejemplo, 40% de nuestras relaciones comerciales con Europa solían pasar por Siria. Ahora, pues hay vías más alternativas, pero más caras para exportar nuestros productos. La exportación a Europa, las exportaciones han bajado, se han disminuido muchísimo nuestras exportaciones a Europa. En cuanto al sector del turismo, el sector del turismo, que representaba un 14% del PIB de Jordania, pues ha disminuido también, debido también a la situación de todo Oriente Medio. Luego hay un tema sumamente importante en Jordania, que es el tema de la seguridad. La seguridad, precisamente porque en Jordania tenemos alrededor de 650 kilómetros, 350 kilómetros con Siria y otros 300 y pico con Irak. Y estamos rodeados. Cuando hablamos de ISIS es que es una organización terrorista, lógicamente para nosotros, y están amenazando públicamente a Jordania. Por lo tanto, para Jordania, pues lógicamente proteger 650 kilómetros de fronteras es algo complicadísimo a nivel de la seguridad interna. Tenemos que controlar también a 1,5 millones de refugiados sirios en Jordania y somos un país muy pequeño, tenemos recursos muy limitados, no tenemos recursos naturales como otros países vecinos. No me refiero a Líbano ni a Turquía, por supuesto. Por ejemplo, también les hablaría del coste directo e indirecto de acoger a estos sirios en Jordania. En el 2015 se estimó que serían 2.000 millones de dólares, se estimaba. Pero también hay que saber que el presupuesto de Jordania es de 10.000 millones, o sea que el 20% de nuestro presupuesto iría a parar a ello y que ya además contamos con un 10% de déficit, con lo cual es como, no sé, es como tomar la población de Bélgica
y durante 2 o 3 años llevarlas al Reino Unido. Sería exactamente el mismo caso, de trasladar la población de Bélgica al Reino Unido, con todas sus necesidades, etcétera, etcétera. Es un problema muy serio. Me gustaría también mencionar el plan de respuesta de Jordania. El plan de respuesta de Jordania, que es un plan que hemos lanzado de cara al 2016-2018 en cooperación con todas las ONGs, agencias de Naciones Unidas, para poder hacer frente a la situación de los refugiados. Este plan de respuesta jordano, pretende apoyar a los refugiados y a las comunidades de acogida en 11 sectores. No pretendo entrar en muchas cifras, pero tampoco son cifras enormes. Los donantes pueden asumirlas perfectamente. Creo que son 2.000 millones, 2.000, 3.000 millones de dólares anuales. Y además Jordania, junto con las ONGs y Naciones Unidas, acordó buscar también a donantes no tradicionales, empresas privadas, etcétera, porque tenemos que encontrar financiación de alguna manera para este plan de respuesta. Por ejemplo, programas y agencias de Naciones Unidas como el Programa Mundial de Alimentos, ACNUR, etcétera, UNRWA, pues tienen tienen mucha escasez en sus recursos financieros. Este plan de respuesta jordano lo presentamos hace 3 semanas y hasta ahora hemos conseguido solamente una financiación de un 6% del programa. Es un programa que se va a llevar a cabo en los próximos 3 años, del 2016 al 2018. Bien, si luego hay preguntas, pues podré responder si les parece. Podemos dejar un poco de tiempo para eso. Pero sí me gustaría citar a Su Majestad el Rey, porque él dijo, cuando intervino ante las Naciones, en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre pasado, le cito, dijo: Hemos asumido una parte muy significativa de la carga de este desastre humanitario desde el principio. De todas maneras, el apoyo a nuestro país ha sido una pequeña fracción del coste que hemos asumido nosotros. Este es un resumen de la situación en Jordania. La carga que está asumiendo Jordania. Yo no quiero repetir lo que ha dicho Hala, porque es exactamente lo mismo. Los recursos hídricos. Sabemos que Jordania es el segundo país más pobre del mundo en recursos hídricos. Y ahora vamos a ser el segundo anfitrión per cápita de refugiados. El segundo anfitrión del mundo. Por lo tanto, estas indicaciones están muy claras, y luego con todas las preocupaciones a nivel de infraestructura, servicios médicos, el tema del trabajo. Hay mucha competencia también a la hora de buscar trabajo entre la comunidad jordana y los refugiados. Luego podemos dar respuesta a las preguntas que se planteen. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Ömer Önal, que es el embajador de Turquía en España. Gracias. Thank you very much. I'd like to thank Las gracias a Casa Árabe por organizar esta reunión y por habernos invitado. Igual que mis amigos a mi derecha, el país que yo represento, Turquía, también se encuentra ante una presión tremenda debido precisamente a la crisis que estamos sufriendo en los últimos años. La cuestión de los refugiados no es nada novedoso en Turquía. Turquía ha sido un país que ha acogido refugiados desde hace años, décadas, desde los siglos pasados. Somos 78 millones de personas, alrededor del 40-45% de la población total de Turquía son refugiados. O provenían de los Balcanes, del Cáucaso, etc. Y recientemente, antes de la crisis de Siria,
Llegaban refugiados de Bosnia, también han llegado refugiados de Bulgaria, en la época de Chivkov, también de Irak, en diferentes oleadas, en diferentes ocasiones durante la época de Saddam, y ahora nos enfrentamos a un reto importantísimo y muy serio que emana de Siria y de Irak también. En Turquía, hoy, y de acuerdo con cifras oficiales de ACNUR, tenemos 2,2 refugiados sirios registrados. Y además tenemos a iraquíes, kurdos, azeríes y otros. Y refugiados también provenientes de otros países. En total, yo diría que más de 2,5 millones de personas, casi diría yo que 3 millones de refugiados, y 2,2 son refugiados sirios. La crisis de Siria comenzó en marzo del 2011 y los primeros refugiados, sirios, digamos, ciudadanos sirios, empezaron a llegar a Turquía en mayo. Al principio, pues eran pocos cientos, luego fueron miles, luego decenas de miles, centenares de miles. Y en aquella época en aquel momento nos dimos cuenta que este problema en Siria no iba a terminar rápido. O sea, nos dábamos cuenta que íbamos a ver la llegada de muchos más refugiados sirios en Turquía y en otros países. Así que comenzamos a montar campos. Decimos que son centros de protección temporales. Hay 25 centros o campos de este tipo en 10 lugares diferentes y son campos, digamos, de un nivel elevado. No es que lo diga yo como funcionario turco, según los estándares de ACNUR y según los estándares de otras organizaciones que se ocupan de los refugiados. En estos campamentos acogemos más o menos a 262.000 sirios que están acogidos en estos campos. Y los otros 2,2 y más millones viven desperdigados por Turquía, en diferentes ciudades, en diferentes sitios. En los campamentos decimos que hablamos de invitados. A estos invitados les damos servicios sanitarios, alimentos, servicios sociales, les ofrecemos también apoyo psicológico, que es sumamente importante, atención médica, etc. No es fácil realmente. Imaginen, estas personas han llegado a Turquía hace ya 4 años y pico y permanecen en estos campamentos durante todo este tiempo y no es nada fácil. En estos campos hay alrededor de 7.000, 8.000 niños que están educados, están escolarizados. Hay también unos 125.000 niños que viven fuera de los campamentos con sus familias, pero acuden a estos campamentos para ir a la escuela. Y luego también brindamos atención médica gratuita para cada persona siria, para cada sirio que lo necesita. También les damos una tarjeta, un documento de identidad temporal para que estas personas puedan recibir tratamientos gratuitos, alimentos y otros servicios con esa tarjeta de identidad. Yo simpatizo muchísimo con mis amigos aquí presentes y comparamos Turquía con Jordania, con Líbano. Por supuesto, a nivel de población las cifras no son comparables. A nivel económico tampoco son situaciones comparables. Estamos hablando de Turquía. Turquía es la 17 economía más grande del mundo, pero claro, eso tampoco significa
que no nos enfrentemos a problemas. Nos enfrentamos, de hecho, a problemas muy serios. Quizá menos serios en cuanto a cifras, si lo comparamos con la población, con respecto a la población, pero desde luego es una carga muy importante que asume un único país, Turquía en este caso. También quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre algunos aspectos. En primer lugar, somos muy desafortunados por el hecho de ser vecinos de Siria. Igual que Jordania, igual que Líbano, pero nuestra ubicación geográfica, por supuesto, nos da una serie de responsabilidades. Nosotros siempre decimos que en caso de necesidad uno tiene que ocuparse de su vecino. Pero, claro, el que sea nuestro vecino no significa que solo sea problema nuestro, porque no es así. Siria podría ser vecina de España, por ejemplo, o de otro país. Y no hay que olvidar que en el pasado Europa también sufrió crisis de refugiados muy serias. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ahí hubo una crisis de refugiados en muchos lugares en Europa. Si nos remontamos a la época que ya no queremos recordar en España, también hubo crisis de refugiados, y otros países abrieron sus puertas a los exiliados españoles y luego también, por ejemplo, en el caso de la guerra de Bosnia, también hubo una crisis de refugiados. Quiero decir que esto es algo que le puede ocurrir a todo el mundo, Así que tenemos que pensar como seres humanos, tenemos que pensar en cómo nos comportamos con los seres humanos en tiempos de necesidad. No podemos decir, bueno, Siria o Irak están lejísimos de nosotros, hay 10.000 kilómetros que nos separan, en fin, que se ocupen ellos de sus cosas. No, igual que el terrorismo. Vemos que las crisis nunca están suficientemente lejos de ningún país. De repente, uno puede toparse con esta crisis a sus puertas, a la vuelta de la esquina. Hemos seguido muy de cerca la situación en Europa con la llegada de los refugiados. Y, desde luego, Europa está conmocionada, quizá con razón, pero debo decir que este concepto de emigración masiva, de flujo irregular de personas, grandes cifras, no es una gran sorpresa tampoco, al fin y al cabo, porque después de la Guerra Fría, después de finalizada la Guerra Fría, muchos países y muchas organizaciones internacionales comenzaron a pensar en los nuevos retos que teníamos delante. Y entre esos retos, en la OTAN, y lo conozco de primera mano, en la Unión Europea, en Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales, la gente empezó a pensar en nuevos retos, y entre esos nuevos retos estaba el terrorismo internacional, armas de destrucción masiva e inmigración masiva. Con lo cual no podemos decir que nos han pillado por sorpresa, no, porque todo el mundo sabía perfectamente que en el nuevo mundo, en esta nueva situación, podían ocurrir cosas de este estilo. Así que deberíamos estar preparados para ello, o deberíamos haber estado preparados para ello. Luego, además, Turquía, igual que mis amigos aquí, como han dicho ellos en nombre de sus países, pues nosotros también practicamos una política de puertas abiertas. Nosotros no podemos cerrar las puertas a los sirios. En primer lugar, como ya he dicho, están en tiempos de necesidad, necesitan salvar sus vidas, los jóvenes, los niños, las mujeres. Simplemente no podemos cerrar las fronteras, especialmente cuando estas personas resulta que han vivido con nosotros a lo largo de siglos y tenemos relaciones muy estrechas con ellos. Nosotros no somos árabes ni hablamos árabe, pero llevamos siglos viviendo juntos.
y tenemos relaciones muy especiales con ellos. Entonces no podemos cerrarles las puertas, cerrar las puertas a estas personas que están en situación de necesidad. Política de puertas abiertas, por lo tanto, que no es nada fácil, siempre ahí surgen problemas, pero luego hay que asumir riesgos. Si hacemos algo a nivel humanitario, si hacemos algo por razones humanitarias, pues uno tiene que asumir los riesgos. A las personas que llegaron, nosotros no les preguntamos cuál era su religión o cuál era su etnia, etcétera, independientemente de su trasfondo, de sus características, les aceptamos y les dejamos entrar a nuestro país. Esto lo podemos comparar con algunos países de diferentes partes del mundo que dicen, sí, bueno, yo puedo acoger a refugiados, pero no más de 500 y deberían ser de esta religión en concreto y no de la otra, o deberían ser de esta etnia y no de la otra. No quiero comentar mucho esto porque a mí me parece que es un enfoque que está fuera de lugar. Así que, repito, incluso aunque uno sea la economía más fuerte, más potente del mundo, es imposible hacer frente a una crisis de esta envergadura solos. Es decir, la crisis ha ido mucho más allá, de tal manera que no la pueden solucionar un país o dos individualmente. No, tenemos que hablar de una respuesta colectiva. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, y es que yo he vivido en Siria durante 6 años. Siria es un gran país y los sirios son un pueblo magnífico, inteligente, muy bien educado. Y estoy convencido de que se recuperarán, pero necesitan toda la ayuda, toda la fuerza, todos sus recursos y recursos humanos, y tienen muchos recursos humanos. Espero que no haya una fuga de cerebros de Siria, porque Siria va a necesitar muchísimo a estas personas para reconstruir el país más adelante. Entonces, en Turquía, nosotros planteamos la cuestión de forma temporal, es decir, la palabra es temporal. Estamos dando protección temporal a toda esta gente. No están en Turquía para quedarse, pero es temporal. ¿Qué es temporal? Bueno, si vemos el diccionario, temporal es algo breve, y en este caso estamos hablando de 5 años, pueden ser incluso 10. Da igual. De cualquier manera, nosotros vamos a continuar ocupándonos de estas personas en la medida de lo posible y durante todo el tiempo que sea necesario. Pero, repito, el concepto es temporal. No tengo ahora mismo las cifras, no dispongo de ellas, pero imaginen niños, niñas que han huido de Siria hace 4 años, que con 5 años y hoy tienen 9, 10 años. Tenemos cientos de miles de niños y niñas sirios que han nacido en Turquía y el único lugar que conocen es Turquía. No conocen nada de Siria aparte de lo que oyen de sus padres, lo que les cuentan sus padres. Es muy importante que estos niños y niñas sepan quiénes son. No hay que olvidar que no olviden su identidad. Como ha dicho mi amigo de Jordania, por supuesto, independientemente de las medidas que adoptemos, serán medidas de ayuda temporal. Y luego tenemos que hablar de la solución ya duradera, a largo plazo, que es una solución política que hay que encontrar en Siria, que consiga poner punto final al conflicto y que permita a todas estas personas que vuelvan en seguridad a su país. Por lo tanto, un proceso político, una solución, y el éxito de ese proceso es sumamente importante. Otra propuesta que ha planteado Turquía, y seguimos pensando que es una buena idea, es crear una especie de zona segura, de cinturones seguros en Siria, para que la gente no tenga que abandonar su país
sino que se quede dentro de estos territorios en campamentos, en campos creados por la comunidad internacional y que estén protegidos por la comunidad internacional. Pero también sería una solución temporal y no hay que perder de vista esta solución definitiva. Ya por último, como decía al comienzo, esta es una tragedia humanitaria. Hemos visto este corto, esta película, y esto nos da una idea de las dificultades por las que atraviesan todas estas personas. Pero esta no es una responsabilidad de un país individualmente. Turquía hasta ahora ha gastado más de 8.500 millones de dólares y solamente 460 millones de dólares de esa parte es como ayuda humanitaria. Hemos oído hablar, muchos discursos sobre tragedia humanitaria, hemos oído hablar de muchas declaraciones sobre tragedia humanitaria. Las declaraciones están bien y crean conciencian a la gente, pero no es suficiente con hacer esas declaraciones. Hay que apoyar estas declaraciones mediante acciones concretas. Y estas acciones concretas comenzaron cuando Aylan Kurdi, ese cuerpo de ese niño pequeño, apareció en las playas de Turquía. Pero ¿cuántos niños de la misma edad han sufrido lo mismo que Aylan Kurdi? 111 niños. 111 niños desde esa fecha han muerto. O sea, 111 niños han muerto desde la tragedia que conmociona a todos. Así que hay que compartir la carga y hay que compartir responsabilidades. Eso es un must, a no ser que la comunidad internacional asuma responsabilidad, pero no de cara a la prensa y a las declaraciones o actividades de relaciones públicas. No, hablo en términos reales. La comunidad internacional tiene que asumir sus responsabilidades de forma honesta y tiene que hacer frente a este problema de forma conjunta. Si no es así, si no lo hacemos así, mucho me temo que vamos a seguir sufriendo durante mucho más tiempo estas crisis y sus implicaciones en todo el mundo. Gracias. Gracias, embajador. Muchas gracias, embajador. Bueno, una vez que hemos oído las muy interesantes intervenciones de los representantes de estos tres países que se están viendo muy afectados directamente por la crisis, nos ha parecido que sería una buena idea que hoy escucháramos lo que España está haciendo para ayudar a la gestión de la crisis. Por eso tenemos aquí a Rafael de Prado, que es el representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Rafael. Muchas gracias, embajador, y a la Casa Árabe por servir de foro siempre a temas que son de absoluta prioridad para nosotros, ¿no? Bueno, en primer lugar, reconocer el enorme esfuerzo como España de los países de acogida. Yo creo que no podemos hacer de otra manera. La acogida ha sido enorme y bueno, proporcionalmente en algunos casos de dimensiones muy difíciles de aceptar, y aún así la generosidad tanto de Jordania, Líbano como de Turquía, pues yo creo que es en primer lugar lo que tenemos que resaltar. Es difícil encontrar también palabras y argumentos, también después del emotivo documental que muestra muy bien, yo creo, la vida de la gente en el Valle de la Bekaa, en Líbano, que nosotros hemos vivido también en diferentes misiones que hemos hecho al terreno, ¿no? Y la realidad de la gente que está en esta situación ya desde marzo de 2011, como decíamos, ¿no? En ese sentido, bueno, voy a dar unas cuantas pinceladas de lo que ha sido la respuesta española. Entiendo que soy el último del panel a las 8:15 de la tarde, no quiero aburrir a nadie. Y luego algunos elementos de reflexión, yo creo, sobre lo que es el contexto internacional y la situación ahora mismo con la crisis siria, ¿no? En primer lugar, la respuesta española ha sido, pues, bueno, de alguna manera un esfuerzo importante. En los 3 últimos años la crisis siria se ha llevado el presupuesto más grande de la Oficina de Acción Humanitaria, en torno a los 10 millones, que este año 2015, con la convocatoria de ONGs españolas, pues va a subir en torno a los 13 millones, 14.
es una cifra evidentemente insuficiente. Esto es lo que hace la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación. Luego tenemos que tener en cuenta desde cooperación descentralizada, donaciones privadas, etc. Lo hemos hecho además a través de esfuerzos extraordinarios. Ha habido créditos extraordinarios, como el último anunciado hace un par de meses por el propio presidente Rajoy, de 3,5 millones adicionales para la crisis. Y lo hemos hecho, yo creo que a través de agencias y de organizaciones que nos honra decir que ha sido impecable desde el punto de vista humanitario, porque se ha basado en estrictos principios humanitarios y que en base a necesidades y capacidades operativas sobre el terreno, ¿no? España no ha instrumentalizado la ayuda. Yo creo que esto es una cosa fundamental. Hemos trabajado con los socios de Naciones Unidas, fundamentalmente ACNUR, que lo hemos visto aquí, también el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, en la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, a través de los mecanismos de financiación de emergencia, el movimiento de la Cruz Roja, fundamentalmente el CICR, el Comité de la Cruz Roja, y ONGs españolas que tenían ya una presencia importante, particularmente en el Valle de la Bekaa, en Líbano, pero también en sitios como Madaba, Jordania, etc. Yo creo que es una respuesta escasa en recursos, evidentemente. Yo creo que tenemos que reconocerlo. No solo es que lo diga yo, nos lo dice el propio Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que nos acaba de hacer un peer review, un examen entre pares. Y efectivamente la cifra es insuficiente. La buena noticia, yo creo, es que España pues, ha tenido un perfil, yo creo, muy neutral y basado en principios, y así también lo ha reconocido el CAD en sus últimos informes. Estamos hablando de los países vecinos también, pero no me gustaría dejar atrás también otro elemento que tiene que ver con Siria, dentro de Siria, y es el rol que, junto con Jordania, España y Nueva Zelanda tienen como correlatores del dossier humanitario sirio en el Consejo de Seguridad. Desde ahí también, a través de resoluciones, la 2191, la 2165, España ha tratado de incluir elementos como la protección de civiles, ataques indiscriminados contra la población civil, protección de infraestructuras y personal sanitario. Sabéis que ha habido también ataques contra centros de salud y personal sanitario, las cuestiones de acceso a zonas de difícil acceso y zonas sitiadas. Todos estos elementos han sido aportados también en discusión con otros actores, pues bueno, en calidad de correlatores en el Consejo de Seguridad, y hemos puesto muchísimo empeño, tanto desde la parte política del Ministerio como desde la Agencia Española de Cooperación y la Oficina de Acción Humanitaria, en que estos elementos por lo menos minimicen el daño sobre la población civil y los servicios dentro de Siria. Era un tema de lo que hablábamos también sobre la resiliencia. Había una reunión reciente en el Mar Muerto, en Jordania, sobre el Syria Resilience Plan, y por lo menos tener en cuenta también que todo este tipo de prácticas que son contrarias al derecho internacional humanitario provocan desplazamiento interno y refugiados, y esto tiene que ser una posición muy fuerte, y así lo ha mostrado España en el marco del Consejo de Seguridad. Habrá una conferencia próxima en Ginebra de la Cruz Roja en la que se hablará pues, de la obligatoriedad y de mecanismos de control para la defensa de la aplicabilidad del derecho internacional humanitario. Yo creo que se están moviendo las cosas y países como España están apostando sobre todo porque el derecho internacional humanitario sea el elemento central de la respuesta. Yo creo que esa es la noticia positiva. Algunos elementos de reflexión. Yo creo que hay que pensar también en el contexto internacional. Efectivamente, la respuesta regional a la crisis siria está financiada en torno al 35-40%. No tengo la última cifra, pero esa era la horquilla en la que estábamos. Es absolutamente insuficiente y es claro. Es decir, hay un gap de 60-65% de la financiación por parte de la comunidad internacional, lo cual demuestra que efectivamente el balance de cargas, el burden sharing que llaman en la terminología del ACNUR, pues no está siendo efectivamente por parte de la comunidad internacional una práctica pues especialmente afortunada. Hay que tener en cuenta también los elementos en los que estamos trabajando. En primer lugar, yo creo que el contexto general, no podemos olvidar que la crisis empieza, como decíamos, en marzo de 2011. Desde entonces hemos tenido República Centroafricana, Yemen, Sudán del Sur, ébola, tifón Haiyan. Es decir, a la práctica habitual del agotamiento de los donantes se ha unido un llamamiento de Naciones Unidas que en este año 2015 supera los 20.000 millones de dólares y que ha ido creciendo exponencialmente en los últimos 4 o 5 años. Es decir, las cifras de las necesidades humanitarias globales han crecido de forma exponencial.
Ese es el primer elemento de reflexión, con lo cual estamos ante un panorama global de aumento de las necesidades, no solo en Siria y países vecinos, sino globalmente. Evidentemente, desastres naturales como tifones o crisis de tipo epidemiológico como ébola también es un drenaje de recursos hacia esas crisis de tracto lento y de conflictos como la de Siria, y evidentemente eso ha tenido consecuencias en el nivel de financiación del llamamiento de Naciones Unidas. Un segundo elemento que también hay que poner de manifiesto es el tema de los países de renta media. España, en los últimos años, desde hace prácticamente 8 o 10 años, vuelvo al peer review del CAD, del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, ha venido teniendo recomendaciones por parte de este organismo de salir de los países de renta media. Esto ha provocado una situación como la que era para la cooperación española de cierre de la OTC, la Oficina Técnica de Cooperación de Amán, estaba en fase de cierre, de hecho teníamos un coordinador que ya había hecho las maletas y se había ido. Conseguimos congelar el cierre, mantenerla con una visión humanitaria de la crisis siria. Y, de hecho, eso fue una labor de la Oficina de Acción Humanitaria, también a invitar a la reflexión para que en la próxima legislatura y en el próximo plan director estos países que son Jordania, Líbano, incluso Turquía, no sé si sería aplicable en Turquía, pero que por lo menos Jordania y Líbano puedan volver a ser, además de Siria, países prioritarios de la cooperación española. Esto contraviene, como digo, una recomendación del Comité de Ayuda al Desarrollo que nos recomienda salir de países de renta media para meternos en los países menos avanzados, particularmente países africanos, pero lógicamente tiene que haber una excepción para poder tener otros instrumentos que ayuden, efectivamente, como decían los compañeros, a tener instrumentos de financiación de las políticas públicas de los países de acogida, es decir, educación y salud fundamentalmente. Esta posibilidad, digamos que legal y administrativamente en la cooperación española hoy, siendo un país no prioritario, no existe. Y luego una última reflexión, una tercera reflexión, que yo creo que es cómo ha cambiado el panorama de la ayuda humanitaria esta crisis, ¿no? Yo creo que ya se produjo en la primera crisis de Irak en torno al 2003-2004, lo hemos vuelto a ver en esta crisis en Oriente Medio de gran dimensión, en la que el modus operandi de muchas agencias humanitarias muy africanizadas no es siempre y necesariamente pertinente en estos contextos. Hemos tenido una gran discusión, lo hemos visto en el vídeo, el programa de vouchers, que es cupones para comida del Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo. Otras modalidades como lo que llaman multipurpose cash assistance, que es como asistencia monetaria para diferentes necesidades, que es la que financia el ACNUR, y todo un sistema de distribución de ayuda que ha habido que armonizar y, sobre todo, adaptar y cambiar, sobre todo, en un contexto en el que la mayoría de los refugiados son refugiados urbanos, es decir, son refugiados que están acogidos con familias de acogida, parientes o que están en las ciudades y que también es muy difícil de encontrar, dar seguimiento, porque además la gente se mueve, no está permanentemente en un sitio y eso también tiene implicaciones a la hora de diseñar los programas humanitarios. Lo que hemos visto es mucha más asistencia en dinero, en asistencia monetaria. Yo creo que es un gran avance y creo que es también un gran éxito de la comunidad humanitaria, es decir, que la gente pueda elegir también cuáles son sus necesidades, si es el alojamiento y el pago de la renta o la educación de los hijos o las necesidades sanitarias, y no dar objetos en especie, que era lo que estaban acostumbrados a hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es un antes y un después. Yo creo que esta crisis marca, yo creo, un punto de inflexión de todo el sistema humanitario internacional y esperemos desde España que finalmente pues, se pueda encontrar lo antes posible una solución política que, como ha dicho todos los miembros del panel, es la única solución posible. Muchas gracias.